Bueno, ahora sí. Bueno, Lady, entonces cuéntame, ¿quieres compartir tu pantalla? Profe, pues es que lo que tengo por preguntar, pues, es que me quedó grande lo de las gráficas. Yo sé que este tema es mucho más atrasado, pero igual tiene que ver con el perfil sociodemográfico, pues porque tenemos en ese, y pues tiene que ver con todo en el Excel. Entonces estoy hoches en ese tema. Listo, entonces vamos a hacer gráficas, listo, para que miremos en qué podemos mejorar tu desempeño en el Excel, que esa es la idea. Sí, profe, muchísimas gracias. Bueno, entonces, recuerden que para poder graficar, pues necesitan procesar la base de datos, ¿cierto? Digamos que la clave parte de tener un buen procesamiento de la información, ¿sí? Si eso está bien hecho, pues va a ser muchísimo más fácil que puedan hacer unas buenas gráficas, ¿listo? Entonces vamos a descargar la base de datos que tenemos, ¿cierto? Y vamos a hacer unas 2 o 3 grafiquitas para que ustedes hagan como una idea de cómo podemos mejorar ese tema de gráficas en el Excel, ¿sí? Listo. Bueno, para la otra compañera que nos estaba preguntando que, pues, que no había podido participar, recuerden que el objetivo de estos talleres básicamente es que podamos mejorar mediante el uso de la herramienta Excel las diferentes habilidades que se requieren en diferentes temas en seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? La primerita semana vimos como los conceptos básicos del Excel, que se supone que ustedes ya tienen como un nivel de dominio en el tema, ¿cierto? Un nivel de dominio mínimo en el tema, no solamente pues porque ustedes ven en el primer semestre una asignatura que es herramientas informáticas o algo así parecido, sino porque pues adicionalmente se supone que a nivel pues universitario ya uno viene con ciertos dominios. Y lo que estamos haciendo es aplicándolo a aspectos específicos que ustedes van a necesitar hacer durante el quehacer en seguridad y salud en el trabajo. Lo primero que estamos haciendo es procesar una base de datos de perfil sociodemográfico. ¿Listo? Eso es como lo primero que hicimos. ¿Listo? Entonces, por acá les estoy compartiendo mi pantalla y en este compartir pantalla, pues acá tienen la base de datos con la que trabajamos toda la semana anterior de los datos de perfil sociodemográfico. Ahí tienen muchos datos de perfil sociodemográfico que se pueden preguntar a una población trabajadora. Y la compañera entonces nos está preguntando específicamente sobre el tema de gráficas. Entonces yo le estaba diciendo que para poder graficar, recuerden que necesitamos tener pues la información procesada. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo y el primer ejemplo lo vamos a hacer entonces con el estado civil. ¿Listo? Nos vamos a ir con el estado civil en su base de datos. Bueno, y les comparto por acá, para quienes de pronto no lo tienen claro, tenemos una carpeta compartida en la cual yo les subo los archivos vírgenes, ¿cierto? Que ustedes pueden descargar para procesarlos, ¿listo? Y durante las clases lo que vamos haciendo es que los vamos procesando. Entonces, en esta carpeta en el Drive, ingresando con el correo institucional de la U Digital, ustedes pueden entrar a descargar los documentos que hemos ido trabajando. Es decir, esta base de datos tal como la están viendo, ustedes pueden entrar, la pueden descargar y pueden ir trabajando paralelamente. ¿Sí? Entonces vamos a procesar entonces estado civil, ¿cierto? Que en la base de datos la tienen, por ejemplo, en la columna G. Entonces vamos a analizar esas respuestas de estado civil y vamos a graficarlas. Esta base de datos, si ven, tiene 30 registros, es decir, 30 empleados respondieron a esta base de datos y vamos a analizar entonces en qué proporción tenemos la distribución de estado civil. Las opciones que hay son soltero o soltera, casado o casada, en unión libre y creo que también estaba separado o separada. Entonces vamos a hacer mediante la más fácil, que es una tabla dinámica. Entonces selecciono el rango de datos, en este caso el estado civil, me voy por insertar, tabla dinámica, nos vamos a ir a una hoja de cálculo nueva, ¿cierto? Que es donde vamos a hacer nuestras gráficas y vamos entonces a procesar los datos de estado civil. Eso lo hicimos la semana pasada, digamos que en eso nos enfocamos, en aprender a generar esta tabla, ¿listo? Y lo que vamos a hacer entonces es, lo que la compañera necesita es que miremos cómo puedo graficar estos datos, ¿listo?
Entonces, para graficar estos datos, yo los señalo, ¿listo? Y le voy a decir que me inserte una gráfica. Como son poquitos datos, yo tengo dos opciones. Le puedo decir a Excel que me muestre qué gráficos me recomienda. Y entonces él te dice, vea, puedes hacer una gráfica de barras, ¿cierto? O podrías hacer también una gráfica de líneas, una gráfica circular, perdón. A mí me gusta, por ejemplo, este tipo de datos, me gusta mostrarlos en gráficas circulares, ¿cierto? Porque son bastante, ¿cierto? Bastante dicientes. Miren lo que pasa aquí, como yo estoy tomando los datos de una base de datos, de una tabla dinámica, ¿listo? Cuando yo grafico, él me muestra de dónde estoy sacando los datos por ser una tabla dinámica. Si yo eso mismo lo hago, pero con la función contar, ¿cierto? No con la función de tabla dinámica, sino que hago el procesamiento y lo hago con la función de contar, ¿listo? Que recuerden que es contar.sí, ¿cierto? En este rango, la respuesta es esta, ¿listo? Y es exactamente lo mismo, fijo el criterio de búsqueda, y arrastro. Entonces miren que me va a dar exactamente los mismos datos. Miren la diferencia entre hacer una gráfica proveniente de una tabla dinámica a hacer una gráfica proveniente de una tabla con función de búsqueda. Voy a hacer exactamente la misma gráfica, una gráfica circular, listo. Y miren que en ese caso, él ya no me está colocando los campos que tengo en la tabla dinámica, que a veces ocurre ese error. Entonces, digamos que las tablas dinámicas son muy útiles para extraer la información, pero cuando uno va a llevar a gráfica, pues siempre es mejor tener los datos limpios en otra tablita independiente para facilitar la gráfica de ese, ¿cierto? De esos datos. ¿Cómo vamos ahí? Bien, profe, bien. ¿Sí? Ok. Sí, señora. Bueno, entonces recuerden que yo a esta gráfica le puedo insertar, miren, entonces acá en el más, yo le puedo insertar las etiquetas de datos, es decir, yo le puedo insertar las respuestas, es decir, los valores de las respuestas. Pero no solamente le puedo ingresar los valores de las respuestas, sino que la ventaja es que en Excel yo puedo ir acá a más opciones en etiqueta de datos y miren que, por ejemplo, me da la otra opción de que le muestre no solamente el valor, que es el campo que me está mostrando actualmente, sino que me puede mostrar, por ejemplo, los porcentajes, ¿listo? Sin necesidad de hacer ningún cálculo, él solito lo hace. Me puede mostrar ambos, me puede mostrar el valor y el porcentaje, ¿listo? O si yo quiero solamente el porcentaje. Me puede mostrar también el nombre de la categoría, es decir, esto que yo tengo acá como etiqueta, me lo puede mostrar dentro de la gráfica. Entonces yo ya juego cómo quiero que me lo muestre. Entonces miren, yo podría tenerlo graficado con el nombre de la etiqueta en la gráfica o con la convención de colores. Entonces, si lo tengo acá dentro de la gráfica, pues ya no necesito la etiqueta y simplemente la elimino. ¿Listo? Que es una buena opción para mostrar los resultados. Y yo acá puedo colocarle a eso el nombre de la gráfica. Entonces, yo le voy a decir a esto distribución, ¿cierto? Por estado civil. Y recuerden que esta gráfica ustedes la pueden poner del color que quieran, ¿cierto? Miren, ustedes le pueden cambiar acá el colorcito, le pueden cambiar el color, a que esos colores no me gustan, que me gusta más en un único tono, que me gusta más colorido, ¿cierto? Entonces ya cada uno decide cómo lo quiere poner. Ah, que esa letra no se ve, entonces la puedo poner mucho más grande, ¿cierto? Le puedo poner colores, a que yo quiero que eso se vea en rojo, lo puedo pintar del color que yo quiera, ¿sí? Esa, digamos, como de las funciones más básicas en temas de gráfica en Excel, ¿sí? Sí. Bueno, traten de replicarla si quieren y me cuentan.
Me van contando si tienen duditas ahí en hacerlo. Listo, profe. Está muy interesante. Perfecto, listo. Entonces vamos a hacer otra, para que miremos otra forma de graficar, ¿sí? Bueno, perfecto. Bueno, entonces vámonos, por ejemplo, ¿cierto? Con una que tenga que tenga más datos, ¿cierto? Que tenga otro poco más de datos para que sea un poco más difícil realizar la gráfica, ¿sí? Entonces vámonos con el cargo, ¿cierto? El cargo del trabajador, que es un campo que tiene varias respuestas, ¿cierto? Si miramos, tengo muchísimas respuestas en esa opción de cargo. Recuerden que yo la semana pasada, en la sesión pasada, cuando hicimos, voy a llevar a la tabla dinámica esta información. Entonces, acá, resultados. Voy a llevar, tal como está la base de datos acá en cargo actual, la voy a llevar para que miren en una tabla dinámica qué pasa con estos datos. ¿Listo? Entonces, señalo los datos. Inserto la tabla dinámica, profe. Entonces, selecciona los datos. Entonces, esos datos están en la K, ¿cierto? Te los selecciono desde la K1 hasta la K31. Recuerda que para señalar, Shift y te vas con el mouse, ¿cierto? Para que lo cojas. Entonces, ahí los tengo seleccionados. Le digo insertar tabla dinámica. Y para no crear una nueva hoja de cálculo, lo vamos a hacer en la misma que ya estamos generando los resultados. Es decir, le voy a decir, no en nueva hoja de cálculo, que es lo que él trae por defecto, ¿cierto? Acá que dice nueva hoja de cálculo, sino que le voy a decir en hoja de cálculo existente. Acá en hoja de cálculo existente, entonces le voy a decir, venga, ubíquemela acá donde yo estoy presentando los resultados, ¿cierto? Para no crear más tablas dinámicas, más hojas, perdón, te la voy a poner acá. Entonces me paro en la celda en la cual quiero que me traiga la tabla dinámica y le doy aceptar. Entonces él acá ya me trajo la tabla dinámica en blanco porque yo todavía no le he seleccionado los datos. Esta es sencillita porque lo único que estoy analizando es el cargo actual. Entonces cojo ese campo del cargo actual y lo arrastro hasta las filas y hago lo mismo con ese campo de cargo actual y lo llevo a valores. Haciendo esas dos acciones, él me va a contar cuántos trabajadores tienen el mismo nombre de cargo actual. ¿Sí? Entonces, míralo, acá está. Entonces, mira, ya acá, ¿cierto? Entonces, aquí tienen procesados esos datos tal como fueron generados. Por allá vimos en el análisis que hicimos de esta base de datos que hay un error porque miren que me aparecen 2 ayudantes, 2 aserradores, 2 conductores y aparentemente están escritos igual. ¿Qué pasa con el Excel? Para el Excel, el solo hecho de que yo escriba conductor sin espacio al final o conductor con espacio al final, me va a contar como 2 campos diferentes. Entonces tengo que ir a corregir porque realmente estos 2 cargos son el mismo, ¿cierto? Estos cargos son conductor, este cargo es ayudante, este cargo es aserrador. ¿Listo? Entonces, lo que uno hace es que lleva esos datos a que sean una lista desplegable, ¿cierto? Porque como el campo lo llenaron a mano, entonces miren que muy probablemente, ¿cierto? Vamos a hacer el ejercicio con el aserrador. Vamos a ver qué diferencia hay entre esos 2 aserradores. Listo, mire que hay 2 aserradores. Tengo el valor de aserrador y yo me voy a parar en cada uno para mirar cuál puede ser el error. Entonces, el aserrador de la K9 no tiene espacio al final. El aserrador de la K27 no tiene espacio al final. Pero mire, el aserrador de la K28, sí, mire que acá hay un espacio. Ese espacio ahí hace que para el Excel eso sea un campo diferente. Si yo le quito el espacio a ese aserrador, y muy probablemente el otro también tiene el mismo error, miren acá, aserrador con espacio, si yo le quito ese espacio, ¿listo? Y vengo a los resultados en la tabla dinámica, clic derecho, actualizar,
miren que ya el aserrador me lo toma como uno solo, ¿cierto? Entonces eso es un error en la base de datos, es un error, digamos, ahí intencional en la base de datos porque se dejó el campo abierto para que escribieran. Entonces, como podían escribir, la probabilidad de que hayan diferentes, pues que escriban de forma diferente el mismo campo genera probabilidades de error. ¿Sí? Entonces, ¿uno cómo corrige eso? Pues uno va y corrige desde la base de datos original, ¿cierto? Desde aquí, desde donde está la base de datos original, hay que corregirlo. Una forma es haciéndolo a través de listas, digamos que no son tantos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a, ¿cierto? A cambiar los aserradores, los ayudantes, para que me queden todos iguales, ¿cierto? Miren, en ayudantes, ¿qué puede pasar? Ayudante sin espacio, ayudante sin espacio, ayudante sin espacio, ayudante sin espacio, ayudante con espacio, entonces le quito el espacio. Y ayudante con espacio, le quito el espacio. Tengo aquí, ¿y qué debe pasar? Le doy clic derecho, actualizar, y ya no me queda sino una sola fila con todos los datos de ayudante. ¿Sí? Lo mismo con el conductor, ¿cierto? Entonces, conductor, vamos a dejar todos estos como conductor solamente, ¿cierto? Conductor con espacio, vamos a dejar esto solamente como conductor, conductor, conductor sin espacio, conductor sin espacio. Vengo y actualizo, clic derecho, actualizar, y todavía tengo un conductor por ahí mal escrito. Conductor, conductor, véalo ahí, conductor con espacio, enter. Actualizar, actualizar, listo, entonces ya me juntó todos los conductores. Vamos a dejar todos los que digan operador y operario en una sola, vamos a dejarlos todos como operarios, para que me quede un poco más sencilla esa gráfica. Todos estos son operarios, listo. Entonces, todos esto lo vamos a poner es como operarios. ¿Listo? Operario, 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 operario. Clic derecho, actualizar. Te ya me juntó todos los operarios. ¿Listo? Vamos con las secretarias y con los supervisores. ¿Listo? Entonces acabo de actualizar. Los que dicen secretaria administrativa y secretaria auxiliar, los voy a dejar solamente como secretaria, ¿cierto? Porque realmente en ocupación es la misma. Secretaria, secretaria. Clic derecho, actualizar. ¿Listo? Y en supervisor, supervisora, vamos a dejar uno solo, ¿cierto? Para que no queden diferenciados por el género, sino que me quede uno solo, supervisor o supervisora, ¿cierto? Y ambos que se llamen igual. Le digo actualizar, ¿cierto? Entonces miren que ahí ya quedó un poco más resumida los datos, ¿cierto? Antes teníamos como 17 oficios, ya no tenemos sino 11 oficios, ¿cierto? Y miren que en este caso, qué pena, vamos ahí. No, profe. No. Me quedé. ¿A dónde te perdiste? Pues es que imagínate que pasé a la tabla dinámica los datos. Sí. Entonces me salieron menos. Te salieron menos. ¿Y si seleccionaste los 30 datos? Sí, señora. Los 30. Muéstrame. Porque no quiero que te quedes con la duda, porque esas tablas dinámicas son muy útiles. Sí, Entonces claro. tienes que botar la pena, dale tranquila, y hay poquita gente, entonces dale que no hay problema. Aprovecha. ¿Te muestro? Sí, dale. Robinson, perfecto. Te voy a escribir entonces dentro de la base de datos para que te sigan llegando directamente la invitación a las sesiones de trabajo, mientras la compañera acá nos comparte la pantalla para irle resolviendo su duda. Ya mismo te incluyo Robinson Alonso, ya te incluyo en el grupo para que quedes invitado. No me da la opción de compartir. ¿No te dejo compartir? No. Ah, ya.
Tranquilo, Ronzo, no hay ningún problema. Bueno. Ah, no, pero mira que te salió el inicial. Sí, exactamente. Bueno, entonces vas a ir a la hoja donde están los datos. Los tengo todos Eso, seleccionados. entonces arriba donde tienes el filtro, ¿viste? Acá, eso, ahí, selecciona solo los que dicen conductor, para que lo vayamos puliendo. Quita el chulito y selecciona esos dos conductores, ese y el que sigue. Y el siguiente, ok. Ajá. Y vas a dejarlos todos solamente como conductor. Copia y pega, copia uno y pegas, copia el primero puede ser, ajá, y pegas en las demás, exacto, para que te queden iguales. Listo, y ve a la tabla dinámica nuevamente. Clic derecho, actualizar. ¿Ves que ya ahí te van, cierto? Ya te quedan solamente. Entonces haces lo mismo con los que dicen operador. Vas a juntar operador, operario, todos los que digan operario en uno solo. Eso, ese, el que sigue. Para que te queden esos 4 solo como operarios. Copia el de operario. Y los pegas en todos los demás. Listo. Perfecto. Vas otra vez a la tabla para que vayas estando segura de lo que estás haciendo. Ir actualizando. Era actualizando, exactamente. Sí, mira que ahí te va reduciendo. Las secretarias y los supervisores. Bueno, secretarias. Son 2. ¿Quedan como secretarias auxiliares o secretarias administrativas? Solo como secretaria. Entonces le elimino esto. Exacto, déjalo solo como secretaria. Perfecto. Acá, actualizar. Ahora haría falta supervisor. Que te quedes, exacto, que te quede supervisor, supervisora juntos, en una sola. Y esto queda como supervisor. Exacto, yo lo puse supervisor entre paréntesis la A como para que quede supervisor, supervisora. Supervisor. Eso, y entre paréntesis la A. Supervisora. Ajá. Listo. Actualizar. Perfecto, entonces mira, ¿qué te falta en esa tabla dinámica? Te falta volver a coger, ¿cierto? A la derecha, ¿cierto? No, ya en la tabla la tienes bien, ¿cierto? Te falta entonces incluir los valores, porque mira que tienes los campos en las filas, ¿cierto? Sí. Te falta llevar también a los valores. Bueno, y ahí. Entonces ahí lo que vas a hacer es que, párate, no vuelve a activar los campos en ahí, y vas a ir a la derecha donde están campos de tabla dinámica, ¿cierto? Ajá. Donde dice, en la opción donde dice, ay, espérame. Dale donde, tú estás en activo, ¿cierto? En todos. Aquí ya estoy en activo. Eso, entonces coge donde dice cargo actual, párate encima de eso, ese, y vas a, no, vuélvelo hundido. Y vas a volver a copiar, y párate ahí y lo vas a arrastrar. Arrástralo, exacto, hasta valores, no abajo, en el cuadrito de la derecha, dice valores, ahí. Listo, entonces ahí ya te está contando. Ok, perfecto, eso está genial. Entonces ya ahí, ya tienes exactamente la misma tabla dinámica que yo tengo. Listo. ¿Cierto? Ya te contó, o sea, lo que te faltaba era contar. Sí. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a volver a, si quieres. Sí, ya te. Listo, profe, muchísimas gracias. Con todo el gusto, para eso estamos. Bueno, entonces vamos a volver acá a compartir pantalla. Bueno, entonces aquí, ¿cierto? Como ya son, ¿cierto? 11 datos,
muy probablemente llevar esto a una gráfica, ¿cierto? A una gráfica así de estas de círculo, ¿cierto? No va a ser, ¿cierto? Muy recomendada, porque me van a quedar muchas subdivisiones. Entonces, digamos que en ese caso, lo que uno puede hacer, voy a copiar estos datos para que me queden los datos limpiecitos, ¿cierto? Y lo que puedo hacer es llevar, te los voy a seleccionar y le voy a decir que me muestre qué gráfico me recomendaría. Y miren que en ese caso me muestra y me recomienda un gráfico de barras agrupadas que me permite, ¿cierto? Miren acá, que me permite ver muy claramente la información, ¿cierto? De cada uno de los cargos y en este caso me está mostrando cuántas personas, ¿cierto? Están en ese mismo cargo. Entonces, miren, lo tengo en la escala inferior y me muestra que hay 6 personas que son operarios, 6 personas que son ayudantes, 4 que son aserradores, un arriero, un aprendiz, un analista, 2 supervisores, 2 secretarios, ¿cierto? Entonces, es mucho más diciente de esta forma. Miren lo que pasaría si yo llevo eso a una gráfica circular, ¿cierto? Entonces voy a llevar eso a la misma gráfica circular, ¿cierto? Miren que ya no es tan claro, ¿cierto? Porque son muchos datos, ¿cierto? Entonces, cuando son muchos datos, las gráficas circulares no me dan mucha utilidad, no me sirven mucho las gráficas circulares. Las gráficas de barras, y yo lo puedo colocar barras horizontales o barras verticales, ¿cierto? Entonces, estos mismos datos yo los podría graficar con una gráfica de barras, entre lo mismo, selecciono los datos, insertar, pues le voy a decir que me inserte una gráfica, una barra vertical, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre una gráfica de barras, ¿cierto? Horizontal y vertical. Pues que miren que como el campo que identifica cada dato es muy largo, ¿cierto? Cuando yo lo hago en barras, ¿cierto? De forma vertical, me toca reducir mucho el tamaño de la letra para poder, ¿cierto? Que se lea todo lo que contiene cada uno de esos campos. Mientras que aquí, claramente, ¿cierto? Puede ir el texto sin ningún problema. Entonces, miren que para una misma podría tener 3. Esta descartada, para mí descartada porque tiene muchos datos, entonces esa no me gusta, ¿cierto? Esa para afuera. Podría ser entre estas dos y entre una de gráficas horizontal y una de gráfica vertical, considerando el texto que identifica cada uno de los campos, yo me quedaría con una gráfica de tipo horizontal, ¿cierto? Porque miren lo que pasa acá con los datos de texto, se ven muy pequeñitos, entonces yo puedo cambiarlos, ¿sí? Entonces vámonos con aquella. Y lo mismo, yo a eso le puedo agregar información, entonces yo le puedo decir, venga, muéstreme los valores, ¿cierto? No en la parte inferior, porque se me dificulta un poquito la lectura, sino que muéstreme los valores de cada uno, ¿cierto? Y miren que él me da la información, ¿cierto? De los campos de valores. ¿Qué pasa si yo necesitara, ¿cierto? No graficar la cantidad, porque en ese caso son cantidad de empleados por cada uno de los cargos, sino que yo necesitara es graficar los porcentajes. Entonces, en ese caso, ¿listo? Tengo que calcular, porque las gráficas de barras no calculan porcentaje, a diferencia de las gráficas circulares. La ventaja esa es la ventaja de las gráficas circulares. Las gráficas circulares automáticamente te calculan el porcentaje. Mire que esta gráfica me dio la opción del porcentaje, miren acá, le voy a dar acá más, voy a ir a etiqueta de datos, más opciones, listo, en los datos, en las opciones de los datos, mire que él me da por defecto el valor y el porcentaje, es decir, si yo hacer ningún cálculo, cuando hago una gráfica circular, él me permite mostrar el porcentaje sin necesidad de que yo lo calcule. A diferencia de una gráfica de barras, mire lo que pasa en esta gráfica de barras, cuando yo voy a hacer exactamente lo mismo, que es agregar la etiqueta de datos, ¿cierto? Acá voy a ir a más opciones. Miren lo que pasa con las opciones de etiqueta, ¿cierto? Miren que aquí ya no me muestra el porcentaje, solamente me muestra el campo de valor, ¿cierto? Entonces las gráficas de barra no calculan automáticamente el porcentaje, a diferencia de lo que de cuando sí lo hace la gráfica circular. Pero calcular porcentajes es muy fácil, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer simplemente
es que le voy a decir a esto, venga, cuénteme los datos, te le doy una autosuma, cuénteme el total de datos y calcúleme el porcentaje. Y para yo calcular el porcentaje, simplemente voy a coger cada dato y lo voy a dividir entre el total. Yo le voy a decir que me divida este dato entre el valor total y fijo el denominador, ¿cierto? Para que no se me mueva, porque el valor del denominador va a ser siempre el mismo. Y le digo a esto que sea campo porcentaje y simplemente arrastro. Entonces, mire que ahí ya tengo calculado cómo es la representación porcentual de cada uno de estos datos. ¿Sí? Profe, ¿cómo es que dejó fijo el...? El denominador con F4. Ah, F4, sí. Con Gracias. F4, ajá. Entonces, para yo dejar fijo, para dejarlo fijo, para quitarlo, ¿cierto? Originalmente estaba así, ¿cierto? M18 sobre M29, para yo fijar una celda, entonces le doy F4. ¿Listo? Y miren que ahí me fija. Recuerden que si no lo fijo, él se mueve, ¿cierto? Se mueve uno hacia abajo, entonces me va a generar un error. ¿Listo? Entonces es importante Ahí le fijarlo pongo en el la celda. campo, no en general, sino que no me lo dé en porcentaje. Entonces acá, en el número, en el tipo de número, le vas a decir que te lo muestre como porcentaje. Tan raro. Me dan resultados 3.750, 5.000, no me dan números enteros. O sea, ¿Y si sí, lo tienes en campo de porcentaje? sí, señora. Vuélvelo a hacer. La forma es igual al 30, que es el total, dividido. No, al revés. M18, pero te está dando error, porque es el valor, es decir, es 1 sobre 30. Es decir, M18 sobre M, en mi caso es M18 sobre M29. Sobre 30, F4. Ah, listo. Sí, era eso. ¿Ya? Era eso, tenías la fórmula al revés. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces ahora yo cómo hago, ¿cierto? Para decirle al Excel, ¿cierto? Entonces voy a copiar la gráfica. Le doy simplemente control C, ¿cierto? O clic derecho, le digo copiar y clic derecho y le digo pegar. ¿Listo? Entonces, para que les quede el comparativo de ambas gráficas, ¿cierto? Entonces, miren que esta gráfica está seleccionando los valores, ¿cierto? De cantidades, cantidad de empleados. Si yo quisiera que eso me mostrara, ¿cierto? No las cantidades, sino los porcentajes, ¿cierto? Que es este campo de acá. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a parar en la gráfica que yo quiero modificar. Voy a ir a herramienta de gráficos que está acá en la parte superior, ¿cierto? Sombreadita, como en otro verdecito. Y en diseño le voy a decir seleccionar datos. Y lo que yo voy a hacer es que me voy a parar en la serie 1 y le voy a decir que yo voy a modificar esa serie. Y en ese caso lo que voy a hacer es que le voy a decir que los valores de la serie, ¿cierto? Que en este caso está cogiendo los valores de M, le voy a decir, no, yo no necesito los valores de M, yo necesito los valores de N. Y le doy Enter. Entonces ya él no me está tomando los valores, ¿cierto? De M, sino que me está tomando los valores de N. Y le digo que me dé aceptar y aceptar. Y miren que en ese caso, ¿cierto? Ya él me está mostrando de forma gráfica, ¿cierto? Ya no los valores de cantidad, sino los valores de porcentaje, porque cambié el valor de los datos seleccionados. Profe, espérame, ¿cómo era? Porque no me da... Bueno, me devuelvo. ¿Cierto? Copias la gráfica para que te quede el ejemplo, ¿cierto? Tengo la copia de la gráfica. Eso, entonces vas a herramienta de gráficos, seleccionar datos. Seleccionar datos. Ok. Listo. Entonces, ahí en seleccionar datos vas a pararte en series 1, ¿cierto? Como sombradito, y le vas a decir modificar. Modificar. Listo. ¿Vamos a igual? Sí. Ok, entonces donde dice valores de la serie, te vas a parar acá en la flechita, que dice hacia arriba, y vas a cambiar, ¿cierto? Entonces le vas a decir, vas a seleccionar, no las M18 que es donde están las cantidades, sino que vas a seleccionar los datos de porcentaje. Sí, listo. Eso, y le das Enter. Uy.
Ah, ok. Y le dices aceptar. Sí. Ah, lo que pasa es que se me hace raro porque es que, digamos, yo no tengo los datos como tú en cada gráfica, sino abajo. Ah, ok, ya te entiendo. Bueno, y ahí, ¿cómo hago para cambiarlos? Espérame, entonces voy a dejar de compartir y compárteme tú para poderte ayudar. Vamos a ver, ok, ¿tienes lo mismo? Dale. Sí, yo te decía, digamos que estos numeritos estaban acá en cada grafiquita. Ah, entonces mira lo que te falta, ¿cierto? Entonces te falta es acá donde dice título, donde dice etiquetas de datos, dale chulito en etiquetas de datos. Ah, Ya, listo. te faltaba eso y puedes eliminar la parte inferior. ¿Ya? Ah, perfecto. Listo, Muchas gracias. listo. Entonces es realmente fácil, pues o sea, es de cacharrearle, como digo yo. Sí, exactamente, dedicarle tiempo. Exactamente, y en la medida que uno va practicando y practicando, pues se le va haciendo mucho más fácil y más manejable el tema. Lo que pasa es que hay que botarle el miedo. Sí, Si uno señora. a veces como que le saca el cuerpo y dice, no, pero eso en Excel, no, no, no. Entonces hay que Mm, tratar de, tiene muchas herramientas. exactamente, muy bien manejado, es muy, muy útil. Ay, sí. Bueno, Lady, no sé si con eso pues quedas como un poquito más Sí, entendida en el tema. claro, sí. Sí, no sé si tengas alguna otra duda, algo más que quieras que enviemos. Pues no, es que yo no me acuerdo que estábamos viendo la última clase de fórmulas. Uh-huh. No me acuerdo. Caterine, ven a la rosa. Espérame 5, ¿sí? Okay. Yo termino aquí y voy. La clase y listo, ¿ok? Bueno. Porque se me modificó acá el formato. Profe, no me toca ver las grabaciones. Listo, no, dale tranquilo. O sea, igual el espacio de los miércoles está como para eso. Y vas Sí, a ir viendo que en las sesiones vamos repitiendo en cierta medida, no lo mismo, pero sí como la fórmula, ¿cierto? Aplicada obviamente a otro dato. Entonces, listo. eso te va a ir dando como un poquito más de claridad en el caso pues, de que tengas dudas en la aplicación de alguna forma específica, en alguna fórmula específica. O Sí, si quieres exactamente. anotas y me escribes y yo te doy, pues te mando un tutorial, alguna cosita como para que aclares la duda y no te quedes como con la inquietud. Sí, dale, profe. Dale, y más bien nos vemos mañana en clase y ya seguimos con el tema a ver si me acuerdo porque en este momento. Tranquila, no te preocupes, cuenta con eso. Listo, profe. Bueno, no siendo más entonces, Sí, nos vemos mañana entonces. listo, profe, que pases buena noche. Muchísimas gracias.
Tú también. Una feliz noche. Igualmente. Chao. Chao.